Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Beltramelli. Para los que no me conocen, soy ex asistente del Laboratorio Funcional Respiratorio. Fui ex profesor adjunto también de la cátedra de CTI. ¿No? Formo parte del equipo de investigación actualmente con toda la gente de funcional respiratorio. Y lo que vamos a hablar hoy es un poquito de la oxigenoterapia con catéter nasal de alto flujo. ¿Sí? Primero que nada, quiero aclarar que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna marca comercial de estos equipos, ¿sí? ¿Y por qué es importante hablar de la oxigenoterapia de alto flujo? Bueno, primero que nada porque es una terapéutica que es relativamente nueva dentro de la terapia intensiva, no tiene más allá de 10, 12 años, ¿sí? En adultos se empezó a utilizar en la población pediátrica cerca de la década del 2000, ¿sí? Y cada vez viene despertando mayor interés. ¿Ah? También hay que destacar que durante la pandemia fue como un boom de su utilización y su distribución. Se hizo mucho más amplia a nivel de todas las unidades de terapia intensiva en extra CTI también se empezó a utilizar. Y esto también se ve de manifiesto, esto es la gráfica que te da PubMed de cuando pones canon nasal de alto flujo, de cómo se ha aumentado muchísimo la investigación sobre este tipo de terapéutica, fundamentalmente durante los años de pandemia, que son estos tres de acá, ¿tá? Que tuvo un crecimiento prácticamente que exponencial. ¿Y por qué? Y bueno, primero porque se transformó en una de las herramientas de primera línea para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque es de muy fácil manejo, requiere poco entrenamiento por parte del equipo de salud, es muy efectiva, ¿sí? Y sobre todo porque el paciente también se adapta rápidamente a la técnica. ¿Ah? ¿Y qué es la oxigenoterapia de alto flujo? Bueno, la oxigenoterapia de alto flujo es nada más que el aporte de una mezcla con oxida de oxígeno y aire, ¿sí? O sea, una FiO2, una fracción inspirada de oxígeno determinada, a un flujo superior a los métodos de oxigenación convencionales, como son las cánulas nasales, las máscaras de flujo libre, las máscaras con reservorio, ¿sí? Que están topeadas por el flujímetro hasta un límite no más allá de los 15 litros minuto, ¿sí? Y que te brindan esa mezcla de gases con un alto nivel de humedad cercano al 100% y previamente calentado a una temperatura cercana a la temperatura corporal. Hay equipos portátiles, ¿sí? Los más distribuidos en nuestro medio son estos de acá, que son los Servo, también están en algunas unidades están estos otros equipos, y si no están los más, digamos, caseros, como se dice habitualmente, que es un blender donde uno fija la mezcla de gases dependiendo, abriendo, cerrando las válvulas de aire, de oxígeno, y hace pasar la mezcla de gases por el sistema servocontrolado, ¿sí? Que no es más que una caldera con agua, ¿tá? Que calefacciona y humidifica el aire antes que llegue al paciente a través de esta cánula. ¿Tá? La particularidad del agua que llevan estos equipos, ¿sí? Para humidificar es que tiene que ser agua, ¿sí? Acuérdense siempre de eso, no le vayan a colar suero, porque el suero tiene sal, la sal se cristaliza cuando se calienta, ¿tá? Y eso se va depositando en la parte baja de la caldera y hace que puede generar inconvenientes en la humidificación y calefacción, ¿sí? Estas mangueras, que son las que terminan llevando el aire hacia el paciente, tienen todo como un circuito adentro de un cablecito que va calentando también el tubo para evitar la condensación de, de agua durante la tubuladura, ¿sí? Y eso hace que el, este, el aire entregado sea mejor tolerado por el paciente, ¿sí? Ningún equipo ha mostrado ser superior al otro, ¿no? O sea, ya sea desde este más básico, convencional, hasta este otro, y ahora hay un Ergo 3, que es un equipo más moderno, ninguno ha demostrado ser superior a otro en cuanto a efectividad, ¿sí? Como tampoco ha demostrado ser superior a hacer oxigenoterapia con esos equipos portátiles, como con los equipos de ventilación mecánica que tenemos en cualquier unidad de terapia intensiva. ¿Sí? Hace 4 o 5 años atrás, la oxigenoterapia no estaba dentro de las prestaciones de los equipos de ventilación mecánica y hoy cada equipo nuevo que sale te trae la oxigenoterapia de alto flujo como una opción más de tratamiento de la insuficiencia respiratoria. ¿Sí?
lo que hay que hacer es conectar la rama inspiratoria del ventilador a ese circuito servocontrolado, ¿sí? Y bueno, y programar en el equipo que dependiendo de la marca que sea es a dónde vamos a tener que ir a setear, pero básicamente seteas flujo y oxígeno y nada más. ¿Ah? En cuanto a las interfaces, ¿sí? Las interfaces es lo que queda entre esa tubuladora que les decía hoy y el paciente, ¿sí? Como el nombre de ellos, son cánulas nasales de alto flujo, por lo tanto la mayoría de las interfaces van a ser a través de cánulas, perdón, a través de la nariz, ¿sí? Con estas cánulas, ¿verdad? Que son de silicona, que hay simétricas, que fueron las que se han venido utilizando mayormente hasta ahora, ¿sí? Que hay que tener la, la precaución de que no ocluya más allá de 2/3 de la circunferencia de la nariz para evitar la reinhalación. ¿Ah? En niños viene con se pegan a nivel de las mejillas para evitar el desplazamiento de la cánula. Hoy en día están viniendo cánulas asimétricas que han demostrado ser un poco más efectivas, ¿sí? Sobre todo en el tema de la remoción de CO2 y del efecto CPAP, ¿tá? Que lo que hacen es tener una cánula más gruesa que la otra, ¿sí? Creo que es la primera, o sea, la que está más cerca del circuito, es más gruesa y ocluye casi que el 100% de la circunferencia de la nariz, y la otra es más finita, y eso va a hacer que la circulación del aire, de la mezcla de gases en realidad, sea distinta y favorezca más la remoción de CO2, como lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿no? Si bien el sistema se llama oxigenoterapia por cánulas nasales de alto flujo, también hay adaptadores para cánulas de traqueotomía que ayudan sobre todo y fundamentalmente en el destete prolongado y difícil de los pacientes, ¿sí? Se conectan a través de la cánula, ¿sí? Por este mecanismo acá y brindan las mismas, son iguales de efectivo que las cánulas nasales, ¿no? En cuanto a los mecanismos de acción de la oxigenoterapia de alto flujo, son 5. ¿Sí? El flujo inspiratorio, ¿tá? Que como les dije primero, es un flujo inspiratorio más alto que los mecanismos convencionales, que puede llegar hasta 60, 70 litros minutos, dependiendo del equipo que usemos. Segundo, la fracción inspirada de oxígeno que le brinda al paciente es mucho más estable que estos sistemas convencionales, y eso lo voy a explicar en la siguiente gráfica. También tiene un efecto de disminución del espacio muerto por lavado de CO2 de la vía aérea superior, y un efecto CPAP que está dado porque al mantener un flujo continuo tanto en inspiración como expiración, cuando el paciente expira, se choca contra el flujo que viene de la oxigenoterapia y eso hace mantener cierto nivel de presión positiva a nivel de las vías respiratorias que se transmite hacia la parte baja del sistema respiratorio y genera un efecto CPAP. ¿Tá? Y el último mecanismo de acción es mediante la facilitación de movilización de secreciones a través de la humidificación y calefacción del aire. En cuanto al flujo inspiratorio y la FiO2 constante, primero hay que remarcar que los pacientes que cuando tienen insuficiencia respiratoria tienen unas demandas inspiratorias aumentadas, ¿tá? Y esto se manifiesta clínicamente por la presencia de tirajes altos y bajos y por un aumento de la frecuencia respiratoria. Y la oxigenoterapia de alto flujo lo que hace es, al brindarte un flujo alto, ¿sí? Trata de igualar esas demandas inspiratorias del paciente con disnea, y una vez que las iguala empieza a disminuir el trabajo que tiene que realizar el paciente para movilizar el volumen corriente, ¿sí? Por lo tanto, disminuye el trabajo respiratorio. Y es lo que representa esta gráfica, que lo saqué de un trabajo de pediatría, pero es muy clara, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos a un paciente con insuficiencia respiratoria tratado con una máscara con reservorio, con oxígeno al 100%, y del otro lado tenemos el mismo paciente tratado con oxigenoterapia de alto flujo. El paciente acá a la izquierda, ¿sí? Que está tratado con una máscara con reservorio, con una FiO2 teórica del 100%, ¿sí? Que le brinda un flujo de hasta 10 litros minuto. Pero el paciente, como está muy polipneico, tiene un flujo inspiratorio de 30 litros minuto. Por lo tanto, lo único que le vamos a satisfacer con los sistemas convencionales van a ser hasta 10 litros minuto y el resto lo va a tener que hacer la musculatura del paciente, ¿tá? Para tratar de mantener la dinámica respiratoria. La oxigenoterapia de alto flujo, al permitir igualar estas demandas inspiratorias, hace que el aire le llegue más fácil al paciente, por lo tanto disminuye ese trabajo respiratorio y disminuye la frecuencia respiratoria y disminuye la sensación de disnea.
Por otro lado, ¿tá? Cuando nosotros le administramos un flujo, una FiO2 teórica de 100% con las máscaras con reservorio, en realidad se lo estamos administrando hasta los 10 litros minuto que le brinda la máscara. Si el paciente tiene unas demandas aumentadas, va a estar como chupando aire del ambiente, ¿sí? Que va a estar a 21%, y esto se va a mezclar con ese 100% de la máscara con reservorio y va a diluir esa mezcla de gases. Por lo tanto, la FiO2 no va a ser constante y tampoco va a ser cierto que sea 100%, ¿sí? Va a ser un poco más alta que la de ambiente, pero no va a ser el 100% teórico que le brinda la máscara con reservorio. Como el alto flujo igual a las demandas del paciente, en realidad el paciente no va a estar inspirando aire del ambiente, por lo tanto la FiO2 se va a mantener constante, la que nosotros le sentimos al equipo, ¿sí? Y ahí, a no ser que el paciente aumente las demandas de flujo y superen lo que le estamos brindando nosotros con el equipo de oxigenoterapia, ¿sí? Pero en teoría, si estamos haciendo una oxigenoterapia de alto flujo efectiva y disminuye la frecuencia respiratoria y demás, la FiO2 que uno le setea va a ser efectivamente la que se le entrega al paciente, ¿sí? Y esto se manifiesta en varios trabajos, ¿sí? Traje este solamente como ejemplo, ¿sí? Que muestra cómo va disminuyendo el trabajo respiratorio a medida que aumentamos el flujo brindado por la oxigenoterapia de alto flujo, ¿sí? Representado en la gráfica de arriba por la presión esofágica, que va descendiendo a medida que aumentamos el flujo administrado, ¿sí? También disminuye la presión transpulmonar esofágica y disminuye el trabajo respiratorio medido en joules. El siguiente mecanismo de acción es mediante la disminución del espacio muerto, ¿tá? Como les decía hoy, el flujo continuo de gases, tanto en inspiración como expiración, ayuda a remover el CO2 de toda la vía aérea superior, evitando la reinhalación. Y esto es así y es mayor en la medida de que vamos aumentando el flujo. O sea, si con 40 litros minuto mueve más que con 20 litros minuto, y con 60 litros minuto va a remover mucho más CO2 que con las dos anteriores. Las cánulas asimétricas remueven más CO2 al igual flujo. Y eso lo voy a mostrar ahora más adelante con algunos trabajos. Y tampoco los quiero atomizar con trabajos y demás. A mí me gusta mostrar un poco la, los trabajos más claros y que queden más para que entiendan bien el concepto de cómo funciona este equipo, ¿sí? Acá tenemos un paciente sin oxigenoterapia de alto flujo. Lo que se le hacía era darle aire con partículas coloreadas, ¿tá? Entonces en rojo era cuando tenían más, el CO2 se coloreaba de rojo, y cuando le prenden la oxigenoterapia de alto flujo se ve que eso rojo de la vía aérea superior prácticamente desaparece y disminuye muchísimo, solamente con 40 litros minuto, ¿tá? Esto es un esquema también con gases coloreados. En fase inspiratoria vemos cómo el flujo entra en la parte superior. Esto sería la nariz, toda esta parte sería las fosas nasales posteriores y la rinofaringe, ¿no? Vemos cómo el flujo ingresa y pasa hacia la vía aérea inferior, y cuando el paciente expira, lo que genera acá es como una turbulencia que remueve aire de la vía aérea superior, y eso ayuda a remover el CO2 y a lavar algo de CO2, evitando la reinhalación. ¿No? En esta gráfica demuestra cómo el paciente tiene niveles de CO2 basales, ¿sí? Cuando lo conectamos con oxigenoterapia de alto flujo, cómo ese CO2 va disminuyendo progresivamente en la medida que le aumentamos el flujo inspiratorio. Las cánulas asimétricas, como les decía, a diferencia de las cánulas convencionales, tienen una cánula más gruesa, ¿no? Que ocluye prácticamente que la totalidad de la narina, y otra más finita, ¿sí? Que es hasta entre la mitad y 2/3 de la circunferencia de esa narina, ¿no? Lo que vemos en la parte superior de este esquemita es la fase inspiratoria, que básicamente es igual que las cánulas simétricas, pero en la fase expiratoria vemos que cuando el paciente expira se genera esa turbulencia a nivel de las dos fosas nasales, ¿tá? Y quedando siempre algún remanente de CO2. Las cánulas asimétricas, como va a canalizar mayormente el flujo de gases por la cánula de diámetro más ancho, ¿tá? Lo que va a generar es un efecto de remoción mucho mayor del CO2 de la vía aérea superior, ¿tá? Comparado con las cánulas simétricas.
Y esto también es un trabajo que con gases coloreados, ¿ah? Esto es en fase inspiratoria y fase expiratoria. En la parte superior es sin cánula nasal, digamos, respirando, el paciente respirando al aire. Esto es con cánulas simétricas, ¿sí? Vemos cómo se remueve CO2 comparado con el paciente sin asistencia, pero esa remoción de CO2 es mucho mayor con las cánulas asimétricas, ¿no? Esto también se pone de manifiesto en pacientes EPOC, como la remoción de CO2 es mucho mayor cuando se lo compara con las cánulas, en las cánulas asimétricas comparado con las cánulas simétricas. El efecto CPAP está dado, como les decía, por el flujo continuo tanto en fase inspiratoria como expiratoria. Acá, en voluntarios sanos, se le colocó un catéter, un transducer de presión a nivel traqueal, ¿sí? Y se midió esto, respiración espontánea, sin asistencia. Es la línea verde, vemos que cuando uno respira, mantiene cierto nivel de presión viera, pero nunca más menos 2 centímetros de agua. Cuando se coloca la cánula de alto flujo, vemos que esa presión aumenta, ¿sí? Y este aumento va a ser proporcional al flujo administrado. O sea que cuanto más flujo le suministro, mayor aumento de presión en vía aérea voy a tener. Y este aumento va a llegar entre 5 y 8 litros, 8 centímetros de agua, dependiendo si el paciente tiene la boca cerrada o no, y el flujo suministrado. Esto se puso en evidencia también con la tomografía de impedancia. Acá vemos con un sistema de bajo flujo, con una mascarita de flujo libre, la zona en fase inspiratoria, vemos que el aire se distribuye a nivel pulmonar y ese volumen pulmonar aumenta con las cánulas nasales de alto flujo, y esto es debido al reclutamiento de áreas pulmonares por el efecto de la presión positiva en las vías aéreas. Y este efecto también se vio que es mayor con las cánulas asimétricas. El mismo paciente con cánula nasal convencional, digamos, con cánula simétrica, comparado con las asimétricas, con el mismo nivel de flujo, ¿sí? 20, 40 y 60, se vio que la presión a nivel de las vías respiratorias era mayor con las cánulas asimétricas que con las simétricas, y esto es debido a que el flujo, al estar más canalizado por la cánula de mayor diámetro, lo que hace es generar mayor presión y un flujo como más laminar hacia las vías aéreas inferiores, y eso hace que se transmita que se mantenga mayor presión en las vías respiratorias, comparado con las cánulas simétricas. En cuanto a la movilización de secreciones, el aporte de esta mezcla de gases, calentada y humidificada, lo que hace es acondicionar el aire, ¿sí? Facilitando, fluidificando las secreciones, evitando el resecamiento de las vías del epitelio y las vías respiratorias, y lo que hace es que facilitar todo la función del aparato mucociliar, ¿sí? Porque si vos le das aire frío, el aire que viene en la máscara de flujo libre no acondicionado, es un aire que viene a 10 grados, si uno lo respira es un aire muy frío, y eso mantenido en el tiempo lo que hace es como generarle parálisis a todo el aparato mucociliar, más allá de que genera resecamiento de las secreciones. Entonces, si sumamos secreciones más espesas con un aparato mucociliar menos efectivo, con menos movilidad, nos va a hacer que el aclaramiento de las secreciones sea mucho más dificultoso, y que estas secreciones que se movilizan menos no generen la formación de atelectasis. Además, al calentar y humidificar el aire, le ahorra el costo metabólico al paciente de acondicionarlo, ¿sí? Cuando nosotros respiramos el aire del ambiente, por ejemplo en invierno, que hace 4 o 5 grados ambiente, el aire pasa por la nariz, por las coanas, por todos los senos paranasales, y la función anatómica de todo ese sistema es justamente la de llevar el aire a una temperatura cercana a la corporal para que llegue a nivel pulmonar en mejores condiciones, ¿sí? Además de transmitirle
humedad también para llevarla cercana al 100%. ¿tá? Cuando uno tiene flujos muy altos, el aire pasa como por un tubo, digamos, a través de todos los senos paranasales y demás, este, y no le da tiempo a las coanas y demás a intercambiar calor y humedad. Entonces, cuando yo se lo hago, le doy previamente calentado y humidificado, le ahorro al paciente ese costo metabólico, que no es menor, ¿sí? Si tengo un paciente polipneico, con fiebre, si, todo lo que le pueda disminuir de, de, de esfuerzo metabólico, el paciente va a estar agradecido y va a tener mejores resultados. ¿no? Esto es un trabajo que lo que hizo fue teñirle el aire inspirado, ¿tá? Y lo que hacía era medir la colorimetría de las secreciones respiratorias, ¿tá? Pretratamiento en la línea roja y post-tratamiento con oxigenoterapia de alto flujo. Se ve como el clearance de secreciones es mucho mayor, bueno, no es tanto mucho mayor, pero sí significativamente mayor que con la oxigenoterapia convencional, y eso es lo que facilita la movilización de secreciones y previene la formación de atelectasias. ¿no? En cuanto a las indicaciones de la oxigenoterapia de alto flujo, básicamente se pueden dividir en cuatro. ¿tá? En el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, en la desvinculación de la ventilación mecánica, durante la asistencia respiratoria de procedimientos invasivos de la vía aérea superior, y en los pacientes que no tienen criterio de intubación. Esto es de las últimas guías europeas de oxigenoterapia de alto flujo, ¿tá? Que básicamente te dice en qué condiciones habría que utilizar alto flujo, por ejemplo, en la primera indicación. Esto se lo puedo dejar para que ustedes lo lean si están muy inspirados, pero en resumen lo que dice que la oxigenoterapia de alto flujo para la insuficiencia respiratoria hipoxémica es mejor que la oxigenoterapia convencional, que comparado con la ventilación no invasiva, en realidad, si bien no hay diferencias entre el alto flujo y la no invasiva, es mejor tolerar la no invasiva y recomiendan iniciar con oxigenoterapia de alto flujo en pacientes hipoxémicos, ¿no? Con un nivel de evidencia un poco bajo, ¿sí? En cuanto al uso de oxigenoterapia de alto flujo comparado con la máscara de flujo libre o la oxigenoterapia convencional durante los descansos de la ventilación no invasiva o durante la alimentación del paciente, siempre recomiendan la oxigenoterapia de alto flujo. O sea, si el paciente está tratado con BNI porque es un EPOC descompensado, es una falla cardíaca, ese paciente se tiene que alimentar en algún momento. ¿tá? Lo que se hace es colocarlo en la oxigenoterapia de alto flujo durante esos descansos de la BNI. Es mucho mejor que hacerlo con máscara de flujo libre, ¿no? Y después, bueno, habla sobre la oxigenoterapia versus máscara de flujo libre y BNI en la extubación, tanto de pacientes de alto y bajo riesgo, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿sí? Yo después le dejo el link, o está libre en realidad en PubMed, si lo buscan, guías europeas de oxigenoterapia de alto flujo, las encuentro. Son como 40 páginas y están muy esperados en leerlos, pero está bueno. Acá se lo voy a dar un poco resumido. En cuanto a la insuficiencia respiratoria hipoxémica, el primer trabajo no, pero el más grande es que es el estudio floral y que es del año 2015, que metió cerca de 300 pacientes, ¿tá? Y lo que mostró era que la oxigenoterapia de alto flujo era superior tanto a la oxigenoterapia convencional como a la BNI en cuanto a la progresión de la ventilación mecánica en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, ¿ah? Y que la sobrevida de los pacientes era mayor tratados con oxigenoterapia de alto flujo versus el manejo convencional hasta el momento, que era la máscara de flujo libre o la BNI. ¿no? Después empezaron a surgir varios metaanálisis y demás, que lo que demostraban es que en la insuficiencia respiratoria hipoxémica, la oxigenoterapia de alto flujo te ayudaba a disminuir el trabajo respiratorio manifestado por la frecuencia respiratoria, también te disminuía la progresión a la intubación, ¿tá? Comparado con la máscara de flujo libre, y a la progresión de la ventilación mecánica comparado con la
con la BNI en realidad no tenía tanta diferencia, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, leve a moderada, ¿sí? Obviamente un paciente, yo qué sé, satura 60, con 40 y pico de respiración por minuto, capaz que precisa algo un poco más alto y no sería prudente empezar con OAF, pero los pacientes con insuficiencia leve a moderada, tratarlo con oxigenoterapia de alto flujo como terapia inicial comparada con la máscara de flujo libre es mejor, y comparado con la BNI no hay diferencias entre un grupo y otro, sí es mejor tolerada y tiene menos complicaciones que la ventilación no invasiva, como las lesiones de apoyo, la claustrofobia, etc. ¿Ah? En cuanto a la insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿tá? Cuando esto recién empezaba, ¿sí? No se recomendaba porque ese efecto de lavado de CO2 era muy bajo, ¿sí? Se había visto que el paciente podía generar hipercapnia y llegar tarde a la asistencia ventilatoria y tener que progresar a la intubación. Por lo tanto, al principio no se recomendaban los pacientes hipercápnicos. Después empezaron a surgir más trabajos que te lo sugerían, con la PCO2, el paciente con PCO2 por debajo de 55, empezar con oxigenoterapia y ser muy cautos, ¿tá? Pero cada vez hay más y más evidencia que demuestra que es efectiva en determinado grupo de pacientes. ¿Y es efectiva en qué? Primero, en disminuir los niveles de CO2 y además de eso, mejorar los niveles de acidosis respiratoria. ¿Tá? Después se empezaron a hacer trabajos comparando una población específica de pacientes, como el de poco agudizado, ¿sí? Y se vio que no existían diferencias en el tratamiento entre la oxigenoterapia de alto flujo y la ventilación no invasiva en este grupo de pacientes, siempre y cuando tengan un monitoreo estrecho. ¿Tá? Se veía que, perdón, se me fue para adelante la diapositiva, pero lo que se vio es que los niveles de, de trabajo respiratorio, CO2, acidosis respiratoria y tolerancia eran similares a los de la ventilación no invasiva comparado con la oxigenoterapia de alto flujo, ¿no? Esto es un trabajo más nuevo, ¿sí? Esto es un metaanálisis que lo que hace es buscar evidencia para la insuficiencia respiratoria hipercápnica, y es uno de los más fuertes, digamos, en cuanto al uso a avalar el uso de oxigenoterapia de alto flujo en este grupo de pacientes, porque no muestra diferencias en cuanto a la ventilación no invasiva, ¿tá? Que la ventilación no invasiva sí tiene evidencia 1A para el tratamiento del EPOC agudizado y de la falla cardíaca, y este metaanálisis agarra esos varios trabajos y le da un poco más de fuerza a la oxigenoterapia de alto flujo para el uso de estos pacientes que hasta ahí no estaba tan, digamos, avalado por la bibliografía eh, hasta el 2022 más o menos, ¿no? También se comparó la estadía, tanto en CTI como hospitalaria total, y se vio que no había diferencias entre el OAF y la ventilación no invasiva, que era más confortable, un poquito más confortable la oxigenoterapia de alto flujo que la BNI, y que los niveles de disnea, o sea, la sensación de disnea, era similar con ambos tipos de tratamiento. Por lo tanto, en el EPOC tienen tres etapas, ¿sí? En la etapa de descompensación, la oxigenoterapia de alto flujo mejora los niveles de oxigenación, disminuye la necesidad de intubación, pero siempre hay que mantener un monitoreo estricto de los niveles de PCO2, pero eso es igual, tanto en el OAF como en la ventilación no invasiva, ¿tá? Y en EPOC, en la etapa estable, que ingresa por otro tipo de causa a la terapia intensiva, te disminuye el número de exacerbaciones, y siempre tener precaución cuando los niveles de PCO2 son mayores a 55 inicialmente. Por lo menos ahí hay que tener un monitoreo más estrecho, con una gasometría por lo menos antes de iniciar el tratamiento y a la hora, ¿tá? Para corroborar de que los niveles de CO2 no han aumentado y que empezaron a disminuir. Y también un monitoreo clínico estrecho, ¿sí? Sobre todo con el nivel de conciencia, como si empezáramos una ventilación no invasiva. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia respiratoria en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? La ventilación no, la oxigenoterapia
de alto flujo ha demostrado ser útil en este grupo de pacientes. También hay que tener la salvedad de que este grupo de pacientes también tiene un monitoreo muy estrecho, ¿sí? Perdón, requiere un monitoreo muy estrecho, ¿tá? Pero no ha demostrado, si bien es efectiva para reducir la frecuencia respiratoria, mejorar los niveles de oxigenación y la sensación de disnea, no hay trabajos que nos muestren que el tratamiento de la insuficiencia respiratoria en los pacientes inmunodeprimidos tenga algún impacto a nivel de la sobrevida de estos pacientes, ¿tá? Salvo en algún grupito de patología hemato-oncológica, ¿tá? Que ha mostrado algo de mejoría en la sobrevida. Pero cuando lo comparamos con la ventilación no invasiva, vemos que en realidad la ventilación no invasiva es un poco más efectiva que la oxigenoterapia de alto flujo para este grupo de pacientes. Por lo tanto, si tengo un paciente inmunodeprimido con insuficiencia respiratoria leve, moderada, tal vez sea más prudente hacer la ventilación no invasiva que oxigenoterapia de alto flujo, ya que tiene cierta mejoría en los niveles de mortalidad en este subgrupo de pacientes, ¿sí? Y que los dos mecanismos, tanto la BNI como el alto flujo, son superiores al manejo convencional con máscara de flujo libre o con reservorio, ¿tá? Por lo tanto, como gran resumen, la oxigenoterapia de alto flujo mejora el confort, mejora la disnea, disminuye la frecuencia cardíaca, pues es la frecuencia respiratoria, y tiene menor progresión a la intubación endotraqueal comparado con la oxigenoterapia convencional y similar a la ventilación no invasiva. En cuanto a la desvinculación de la ventilación mecánica, o sea, en la extubación, ¿no? Para utilizarla, este es un trabajo que lo comparó con la máscara de flujo libre, ¿tá? Se vio que la extubación a UAF comparado con máscara de flujo libre era superior en términos de mejoría de la oxigenación, mejoría de los niveles de saturación y de frecuencia respiratoria, pero que si tratamos a todos los pacientes, si tomamos a todos los pacientes con oxigenoterapia de alto flujo, en realidad no había diferencias, ¿tá? Por lo tanto, no hay una evidencia que diga que al 100% de los pacientes hay que extubarlos a oxigenoterapia de alto flujo. En realidad no. Es solamente si el paciente desarrolla insuficiencia respiratoria posterior a la extubación, ¿sí? Este es un trabajo que nos muestra la necesidad de intubación, primero de ventilación no invasiva y intubación orotraqueal, comparando oxigenoterapia de alto flujo con el grupo control, y se vio que había menor progresión a la ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, dentro del grupo WAF comparado con el grupo de máscara de flujo libre. Y una de las principales causas era por el tema del manejo de las secreciones, ¿tá? Que lo que nos muestra este trabajo que el adecuado acondicionamiento de la mezcla de gases que se le brinda al paciente es un mecanismo de acción fundamental de esta técnica, ¿tá? Porque al fluidificar las secreciones y al mantener un correcto funcionamiento de todo el sistema respiratorio para la expulsión de las secreciones, favorece y mejora los resultados de los pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿tá? Esto es un gran trabajo de 500 y pico de pacientes, en pacientes de bajo riesgo de fracaso de extubación. Mostró que la tasa de reintubación era menor en los pacientes con UAF comparados con el manejo convencional, y que también el mismo grupo de investigadores con 800 y pico de pacientes compararon la extubación a UAF y BNI en pacientes
con riesgo, con factores de riesgo para fracaso de la extubación, y vieron que no había diferencia hacer una extubación facilitada con OAF o con BNI. ¿Ah? Esto es más o menos un poco más de lo mismo, que es más efectivo para el tratamiento de insuficiencia respiratoria post-extubación que el manejo convencional, y que la tasa de reintubación era menor comparando OAF con máscara de flujo libre, y era similar comparando OAF con BNI. Por lo tanto, en la extubación, la utilización de oxigenoterapia de alto flujo te disminuye los episodios de desaturación por extubación, te mejora los niveles de oxigenación, disminuye la tasa de reintubación, y los resultados son similares a la ventilación no invasiva, tanto en términos de oxigenación como necesidad y progresión a la ventilación mecánica. En los pacientes que no tienen criterio de intubación, ya sean pacientes terminales, ¿sí? o que se niegan a procedimientos invasivos, ¿tá? La oxigenoterapia de alto flujo entraría como algo más que nada de una terapia de confort, ¿sí? No está bueno tener un paciente con muchísimo trabajo respiratorio, ¿tá? Colgado con una bomba de morfina, cuando capaz que con un poco de flujo inspiratorio, que es un procedimiento que no es invasivo, podemos darle cierto confort al paciente y darle alivio para que pase esa instancia en manera más digna. ¿Tá? Mejora los niveles de oxigenación, mejora el confort del paciente, ¿sí? Sin ser invasivos, ¿tá? Ya sea por decisión propia del paciente que no quiere ser ventilado o intubado, o en pacientes que tienen una patología terminal, irreversible, ¿tá? Refractaria a todo tipo de tratamiento, pero tampoco lo vamos a tener ahí con insuficiencia respiratoria, eh, ahogado, con sensación de disnea, cuando tenemos algo que por lo menos puede brindarle cierto confort al paciente en esa instancia. ¿Qué contraindicaciones o efectos adversos tiene? En realidad, contraindicaciones formales no hay ninguna, ¿tá? Formalmente no existe contraindicaciones. Yo le agregaría alguna, que hay reportes de casos, ¿sí? Que utilizaron la oxigenoterapia de alto flujo en pacientes con cirugía de las fosas nasales, ya sea transesfenoidal y demás, que no tuvieron buenos resultados porque obviamente se fue un poco de aire hacia la cabeza, ¿no? Y tampoco se recomienda utilizarla en pacientes con una insuficiencia respiratoria severa de inicio, ¿sí? Capaz que ese paciente se requiere o una ventilación no invasiva, o capaz que se beneficia ir directamente a la intubación y a la ventilación mecánica invasiva en la insuficiencia respiratoria severa. En cuanto a los efectos adversos, son raros, ¿tá? Son menos del 2% de los casos. Se ha presentado epístasis, que es así, la he visto en terapia intensiva, ¿tá? Pero que cede solamente con disminuir un poco el flujo y mejorando el acondicionamiento del oxígeno, de la mezcla de gases, ¿tá? Una cosa de eso, el paciente que está con la oxigenoterapia de alto flujo a nivel de traqueotomía requiere una temperatura de la caldereta, digamos, del circuito servocontrolado de 37 grados. ¿Tá? Cuando utilizamos las cánulas nasales, esa temperatura tiene que ser menor, 34 grados está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le doy 37 grados en la nariz y hago circular el aire por la nariz, el seno paranasales y demás, en realidad le voy a estar dando más temperatura a nivel de las fosas nasales, y eso genera daño en la mucosa, ¿sí? y favorece la aparición de epístasis. O sea que recuerden, cuando lo usamos a través de la nariz, 34 grados, cuando lo usamos a través de la traqueotomía, 37 grados. ¿Ah? Las lesiones de apoyo por las cánulas nasales son raras. En los años que tengo en el CTI no he visto ninguna, ¿verdad? Pero sí están reportados los casos en pediatría, pero ellos usan la parte esa que les mostraba de que se pegan ahí en las mejillas, y eso es lo que genera las lesiones de apoyo. Y yo creo que el principal efecto adverso es el retraso en la intubación.
igualmente que con la ventilación invasiva. ¿Sí? A veces el paciente mejora un poquito y somos optimistas, le damos un poco más de tiempo y capaz que estamos prolongando algo que en realidad no está siendo tan efectivo y terminamos procediendo a la intubación en un paciente ya agotado, con insuficiencia respiratoria severa, ¿no? Y esa creo que es la principal efecto adverso de la intubación, de la oxigenoterapia de alto flujo. En cuanto a la implementación, en realidad no existen pautas o guías que nos digan, mirá, la oxigenoterapia de alto flujo hay que usarla de esta manera. ¿Tá? Hay varios trabajos que lo empiezan a usar con un flujo bajo hasta que se adapte el paciente y se va aumentando, con una FIO2 primero alta y después baja. Lo que le puedo dar es una sugerencia que a mí me ha resultado bastante útil, que es como yo la utilizo y como hay varios trabajos que también la utilizan, que es empezar con flujos altos. ¿Tá? O sea, si uno lo que busca es tratar de mejorar la insuficiencia respiratoria del paciente y disminuir el trabajo respiratorio, lo primero que hay que hacer es tratar de igualar las demandas de flujo del paciente. Por lo tanto, de inicio, flujo alto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente empieza a bajar la frecuencia respiratoria. Cuando el paciente empieza a bajar la frecuencia respiratoria y llega a 20, 22, y bueno, y capaz le podemos empezar a bajar un poquito el flujo del OAF. ¿Tá? Y la FIO2, siempre de inicio empezar con una FIO2 alta y después bajar guiándonos por la saturometría del pulso. ¿Sí? El objetivo hoy en día, una saturometría por encima de 92, ya estamos más que salvados con eso. ¿No? Pero como les digo, no van a encontrar un trabajo o una guía que te diga la oxigenoterapia de alto flujo debe de iniciarse de tal manera, ¿tá? Con un flujo de tanto y una FIO2 de tanto. Eso no hay en la literatura. Lo que sí hay son sugerencias y yo les muestro acá la que utilizo habitualmente en la práctica y que me ha resultado efectiva. A mí, ¿tá? Siempre flujos altos de inicio y después ir ajustándolo de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente. En cuanto al monitoreo, fundamentalmente es clínico, ¿tá? Mediante la frecuencia respiratoria, la desaparición de los tirajes, la saturometría de pulso, el nivel de conciencia, y más recientemente ha aparecido el índice ROX. Que el índice ROX lo que hace es, la saturación de pulso sobre la fracción inspirada de oxígeno sobre la frecuencia respiratoria. Si es menor a los 3 minutos, o sea, a los 3 minutos, perdón, si es menor a 3 a la hora, a los 60 minutos, o menor a 3,5 a las 6 horas, o 4 a las 12 horas, tiene un alto valor predictivo de fracaso de OAF. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no le hago haciendo índice ROX a todos los pacientes que le pongo OAF, ¿tá? Porque básicamente lo que hace este índice es englobar y darle un valor a las variables clínicas que están mencionadas más arriba. ¿Sí? Si uno le pone la oxigenoterapia de alto flujo y a los 60 minutos no le bajó la frecuencia respiratoria, no estoy siendo efectivo. Si a los 60 minutos no mejoró la saturometría de pulso, tampoco estoy siendo efectivo. Si a los 60 minutos tengo que tenerlo con FIO2 de 1, de 100%, para obtener una saturación de 92%, no estoy siendo efectivo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el índice ROX no es útil? No, es útil, pero en realidad no es nada más que la utilización de los primeros del monitoreo clínico, le pone un valor numérico, ¿tá? A los 60 minutos, a las 6 horas y a las 12 horas. ¿Tá? Yo creo que fundamentalmente el monitoreo de la efectividad de los oxigenoterapia de alto flujo siempre debe ser clínico. ¿Tá? Bueno, tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria, lo tratamos con oxigenoterapia de alto flujo, fuimos efectivos, ¿tá? Espero. Ahora empieza la parte de sacar el oxígeno de alto flujo. ¿Cómo se lo hago? Se lo saco de golpe, lo paso a máscara de flujo libre, se lo saco y me queda ventilando el aire. ¿Tá? Como en las indicaciones de uso para el destete de la oxigenoterapia de alto flujo, tampoco hay guías. ¿Tá? No hay nada que te diga, bueno, hay que descenderlo así, así. Yo me baso en este trabajo que es de unos españoles, ¿tá? Que es bastante bueno, que también lo utilizo habitualmente, que lo que hago primero, a medida que el paciente va mejorando, es descender paulatinamente la FIO2, y cuando tengo niveles por debajo de 50%, empiezo a descender el flujo inspiratorio de 5 o 10 litros minuto cada una hora, ¿tá? Y siempre viéndolo al paciente. Si el paciente aumenta la frecuencia respiratoria, bueno, vuelve un escaloncito más arriba.
Si se mantiene igual, se lo bajo un poquitito. Y así vamos yendo. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a unos niveles de flujo menores de 40 litros minuto y ahí poder comenzar a alternarlo con una máscara de flujo libre. ¿Por qué 40 litros minuto? Porque la máscara de flujo libre máximo le voy a dar 15. ¿Tá? Por lo tanto, 40, 30 litros minuto de flujo, ahí ya puedo empezar a alternarlo con máscara de flujo libre, no tan, capaz que no de golpe, ¿sí? No le pongo las 20, sacárselo lo bajo y bueno, está, no se lo ponemos más, capaz que al principio alternado lo bajo con máscara, ¿no? Y siempre con un seguimiento clínico bastante estrecho. En resumen, la oxigenoterapia de alto flujo es una técnica terapéutica muy efectiva para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria de diferentes etiologías, es fácil de aplicar y es muy cómodo para el paciente y eso es lo que le ha dado ese boom que les mostraba al principio de la utilización del oxígeno de alto flujo y con la pandemia del COVID tuvo un uso aún mayor. Hoy en día acá en Uruguay se usa poco fuera de la terapia intensiva, pero vas a Brasil, Argentina, ya se utiliza en la emergencia, ¿sí? En sala se utiliza oxígeno de alto flujo. ¿No? ¿Por qué? Porque es fácil de aplicar, no requiere tanto entrenamiento del personal y es muy bien tolerado por el paciente y sumado a esto tiene muy pocas complicaciones. ¿No? O sea que es una técnica muy adecuada y muy buena para tratar a los pacientes. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y nos estamos viendo.